Déjame nada más, damos un poquito de tiempo, ¿no? Te digo que algunos están saliendo de clase para que se integren y... No hay problema, no tengo ningún apuro. Ah, ok, perfecto. Déjame nada más decirlo. Y tienes ya mucho tiempo en Chile, Gabriel. Tengo 3 años. 3 años. Sí. Sí. Y no hay tu vida, tu plan de vida, proyecto de vida está ya en este país. Sí, bueno, sí, desde el punto de vista más pragmático, sí, porque ya dentro de todo el área educativo más el área comercial en donde nos desarrollamos tenemos un plan a largo plazo bien determinado, pero espero que a ninguno les toque ser migrante, porque realmente uno termina con una parte diferente de uno, ¿no? Uno no se termina como de curar de eso. Sí, sí, es cierto. Y bueno, y ustedes, o sea, los mexicanos que tienen esa particularidad también de un amor a su país, que es un enamoramiento casi desde nacimiento. Sí. Creo que también podemos ahí compartir ese sentimiento de cuando uno se va de su país, es algo que te queda marcado para siempre, pues. Entonces, lo bien. Sí, nosotros vivimos la migración de otra manera, más hacia nuestros vecinos del norte. O sea, si tú ves, casi todas las familias mexicanas tienen algún familiar, algún amigo, alguien que vive en Estados Unidos y que por razones diferentes ha tenido que emigrar. Y ahorita se está viviendo algo en el sur del país de mucha gente de Centroamérica que viene para acá también, ¿verdad? Y está, voy a aprovechar también para, Gabriel, presentarte al doctor Rodolfo Slufter. Le voy a pedir que levante. Doctor Rodolfo. Sí, espérame tantito. Sí, dime, ¿qué pasó? Le voy a presentar a nuestro profesor invitado, doctor, el doctor Gabriel. Sí, mucho gusto, Gabriel. Mucho gusto, doctor Slufter. El doctor Slufter Síguele. El doctor Slufter es anestesiólogo y es quien administra el centro de simulación, nuestro centro de simulación aquí en la universidad, ¿verdad? Excelente, sí, los anestesiólogos por excelencia siempre han llevado somos los mejores. Son los mejores. Sí, siempre han llevado la parte de, yo creo que la simulación, mucho de la simulación nace de la parte de anestesiología, ¿no? Y cuando yo como cirujano, cuando la cirugía empezó a estar un poco más de la mano, ya la parte de anestesiología tenía muchas cosas avanzadas, y eso es súper importante porque uno trata de aprender de lo que ya han pasado los demás, ¿no? Y bueno, del dicho al hecho, por ende Marcia es nuestra directora, y lo que diga Marcia es ley, así que... Sí, ¿verdad? Lo que diga Marcia es ley. Hay mucha gente, bueno, aquí en México, Rodrigo Rubio, seguramente lo conoce. Rodrigo está en el centro de simulación, estuvo en posgrado en la UNAM mucho tiempo y está en el hospital ABC, me parece. Y él, él pues también ha sido gente que le ha metido mucho a la simulación, y es anestesiólogo también, ¿verdad? Ah, buenísimo. Sí, no, pues ahorita desgraciadamente con esto, bueno, pues estamos parados ahí en esto, pero bueno, esperemos que ya regresemos pronto para esto otra vez de nuevo. Muy bien. Bueno, quiero también aprovechar, Gabriel, para presentarte al doctor Carlos García Willis. Está por ahí. No vino. No vino. Él es el director de la División de Ciencias de la Salud, ¿verdad? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido aquí a la Escuela de Medicina de Yes. Gracias, doctor. Un placer. A mí realmente es un honor estar aquí con ustedes. Sí, un gusto, doctor. Un gusto. Bienvenido. Y una pregunta, profe. ¿Las micheladas, dónde las inventaron? ¿En México? Porque están en todos lados, ¿no? Pero las inventaron en México, ¿cierto? Yo estoy casi seguro que sí. Aunque... El doctor Slufter, como buen anestesiólogo, le puede dar hasta los datos históricos.
Bueno, pues sí, la michelada muy rica, porque luego la preparas ahí con salsita Maggi, le pones chilito rojo, limoncito, y luego le avientas la cerveza, y bueno, pues ya si le quieres agregar otra cosita, bueno, pues también. No, pero sí, muy buenas, muy buenas. El clamato se inventó en Tijuana, es lo que sabía. Y, sí, el clamato se inventó en Tijuana, pero la michelada, pues vaya, en el centro de la República le dicen cubana, y acá en la costa le dicen michelada, y así tiene sus variantes también por región. Ya está. Perfecto. Ya nos falta una reunión. Sí, hombre, ya falta romper esta cuarentena. Sí. Precisamente ahorita el doctor Gabriel preguntaba cómo andábamos de estrés y ansiedad con esto de la cuarentena, y pues ya aquí estamos viendo de micheladas y todo eso. Ya, hombre. Ya sueña uno la computadora. Sí. Son las 13:06, Carlos. Si quieres, empezamos. En atención, el doctor Escalona tiene ya media hora aquí con nosotros. Jóvenes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión general número 99 de la Escuela de Medicina del IEST. La segunda que hacemos en forma remota, ¿verdad? Y agradecemos que tenemos en este momento 119 asistentes. Entonces, agradecemos mucho su presencia. El día de hoy nos acompaña un buen amigo, el doctor Gabriel Escalona Vivas. El doctor Gabriel Escalona es cirujano general, ¿verdad? Es de origen venezolano, fue profesor durante mucho tiempo en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente trabaja en el Hospital Sotero del Río de Santiago de Chile. Este hospital es el Hospital de Trauma de la ciudad de Santiago, y se ha dedicado a la cirugía bariátrica, a la cirugía laparoscópica avanzada. Es una persona muy bien preparada en cuanto a temas de innovación. Ha sido cofundador de marcas como Elbec, Speaks, Lab Surgery, ¿verdad? Y que son plataformas que tienen que ver con educación quirúrgica. Compartimos el gusto por la simulación clínica, y amablemente aceptó hace una semana estar con nosotros para platicar un poco de trauma y de la innovación en el manejo del paciente politraumatizado, que es algo que él ve pues prácticamente todos los días. Gabriel, bienvenido a México, bienvenido a tu casa. Adelante. Bueno, nuevamente agradecido, de verdad. Para mí es un honor estar aquí, estar con estudiantes que puedan, o que uno pueda tratar de enseñarle tanto cosas buenas como cosas malas. A veces no siempre hay que aprender cómo se hacen las cosas, sino cómo no se hacen, ¿no? Entonces, espero que sea de su agrado, y la idea aquí es abrir un poquito la mente desde donde estamos hacia donde queremos ir. ¿Se ve mi pantalla? Sí, la vemos. Ese es el nuevo saludo a nivel mundial. ¿Sí? Me escuchan y se ve mi pantalla. Nadie dice hola. Muy bien. Entonces, bueno, como decía el profesor, soy cirujano, estoy en el Hospital Sotero del Río, la unidad de trauma y urgencia, y quiero hablar un poquito sobre la innovación en la atención del trauma. Y para conversar de esto, yo creo que es importante saber que el concepto de innovación van a conseguir muchos conceptos, pero es un proceso de cambios que se enfoca en producir resultados diferentes que generen valor. Y porque a mí me parece que es importante en un contexto de estudiantes hablar sobre esto, porque ustedes son una generación de cambio y de buscar resultados diferentes. La educación médica y la práctica médica estuvo desde épocas de Halsted apadrinada por una metodología que se mantuvo por más de 100 años, y yo creo que es momento de mejorarla y de cambiarla, pero para tener resultados diferentes, siempre generando valor. Y de aquí que es muy importante el enfoque que ustedes le vean, porque para poder innovar tienes que resolver un problema, y no siempre se innova por innovar. Y yo caí mucho en esto. Yo la experiencia que tengo, y cuando hablamos de experiencia, una persona experta es una persona que lo ha hecho mal más veces que tú. No es que sepa más ni esté mejor preparada, y yo estoy seguro que lo he hecho
mal más veces que muchos de ustedes, porque yo al principio empecé a innovar por innovar, y eso no tiene resultados diferentes, sino más bien eres uno más de aquellos que quieren innovar. Y dentro de la innovación, la vamos a separar en dos partes: la innovación que es desde el punto de vista tecnológico y la innovación que no es tecnológica. Y en nuestros países en Latinoamérica nosotros soñamos mucho en que la innovación es tecnológica siempre, y no siempre es tecnológica, y cuando estamos en un punto en donde tenemos que resolver grandes problemas, la solución que sea más simple generalmente es la más difícil de hacer y es la que trae mejores resultados. Y las innovaciones más difíciles con mejores resultados generalmente son innovaciones que no son tecnológicas, porque en el área tecnológica hay tantas herramientas que una vez que identificas el problema las puedes resolver, ¿no? Para comenzar un poquito de innovación, todos conocemos a estos grandes gurús de la innovación, y lo que tienen ellos en común que todos querían resolver un problema. Y cuando tú quieres resolver un problema, generas valor, y para resolver un problema haces cosas diferentes para generar ese valor. Y podemos tomar el ejemplo de Google, que quería de alguna forma diferente poder llegar al conocimiento de una forma más fácil dentro de la matriz de Internet, y por eso se crea su buscador. Si vamos a la visión de Steve Jobs, más allá del diseño, de las cosas estéticamente bien creadas que él quería, su visión siempre fue que todos tuviéramos un computador en casa, porque la idea del computador personal es lo que nos iba a dar un paso a estar más conectados en el futuro, y aquí estamos hoy con un computador todos en casa. Imagínense cómo hubiese sido esto si no tuviéramos un computador todos para poder estar conectados. Y por más como Facebook, la idea era poder interconectarnos y poder rescatar a estas personas de tu pasado en el que perdiste el contacto y devolverlo, independientemente de todos los problemas que hay ahorita con la plataforma, con los datos y con estas cosas. Esa era como la visión de un principio. Y Musk, con la idea de tratar de mejorar al mundo desde el punto de vista de consumo, los autos Tesla van enfocados en tener un mundo que sea mejor al nivel de consumo y quitar la parte de los recursos no renovables que tanto daño nos han hecho, ¿no? Y Amazon en un principio, no sé si sabrán, pero Amazon comenzó como una venta de libros. Él quería generar valor vendiendo libros, y cuando se dio cuenta que los libros producían espacio, que ese espacio tenía que ser almacenado y que él podía generar más valor con esta tecnología, se crearon todos los servicios de Amazon Web Services, que son uno de los más utilizados para poder hacer almacenamiento de cosas en la nube. Así que siempre resolviendo un problema vas a conseguirte más problemas y vas a ir generando valor. Y para hablar un poco ya de la parte de trauma, el trauma es algo que nuestros países lamentablemente están muy golpeados por la violencia y una relación directa con el bajo ingreso. Hay muchas cosas que van a cambiar y que la innovación va a estar para ayudarnos a resolver estos casos de trauma. Y la primera que quiero hablar es sobre los drones. Yo soy un apasionado de los drones, pienso que tienen un campo que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Y para hablarles un poco de lo que se está pensando en el futuro, y esto viene ya de pruebas hechas en el campo militar, los drones van a terminar siendo nuestras ambulancias, van a terminar siendo el método o el mejor método para poder trasladar pacientes. Incluso la pandemia nos hizo darnos cuenta, bueno, ¿qué tal si podemos trasladar a los enfermos sin tener que exponer al personal? Y esto ya se está realizando, se están desarrollando. El prototipo, como pueden ver en la foto de abajo a la derecha, de Caltech, es el más avanzado. Rusia, India y China tienen prototipos también muy avanzados, pero todavía están en etapas iniciales, en donde la idea es poder rescatar de zonas de difícil acceso. Imagínate en la atención al trauma, que haya múltiples lesionados, o por ejemplo que sean zonas muy peligrosas como las partes militares, como en sitios donde hay conflicto, que pueda ser trasladado a los pacientes y disminuir la exposición de nosotros como personal de salud, ¿no? Esto es súper interesante, se está trabajando mucho en los drones. Y cuando hablamos de drones, hay una empresa que a mí me apasiona muchísimo que se llama Zipline, porque Zipline lo que hace es transportar hemoderivados y pruebas de laboratorio a través de zonas de difícil acceso. Sus primeras pruebas fueron hechas en Ruanda y disminuyeron el tiempo de llevar transfusiones de sangre desde hospitales alejados, desde 7 horas hasta 40 minutos. Y algunos que, bueno, entiendo que hay de todos los niveles educativos dentro de esta reunión, pero uno que está en el campo del trauma, el problema de la sangre es un problema mundial y muchas veces los bancos de sangre se quedan sin sangre. Increíblemente esto pasa y en Latinoamérica es muy frecuente, y yo sí me imagino un sistema de hemoderivados que sea transmitido a través de drones,
o que sea transportado a través de drones para mantener los bancos de sangre siempre llenos, y eso va a disminuir la mortalidad porque la sangre es algo extremadamente vital actualmente. Los invito a que vean Zipline, que es una plataforma de drones que además va a empezar también con el transporte de medicamentos, de pruebas de laboratorio, incluso de órganos para ser trasplantados, pero por ahora su utilización en hemoderivados es bien importante para los que hacemos trauma y sabemos que hay mucha sangre en el medio. Y hablando de sangre también, algo que tenemos mucho tiempo esperando, se ha hablado durante los últimos 15 años, la sangre sintética. Y viene desde el mismo problema que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para mantener siempre sangre? Y vamos más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Más allá de decirle a la gente, por favor, dona sangre, mira, te regalamos el desayuno si donas sangre, mira, te damos una chapita para que la muestres si donas sangre, es hacer sangre sintética. Los equipos que están más avanzados en esto están en Irlanda y en Japón, y uno de los métodos es la creación de bancos que puedan autorreproducir eritrocitos para después ser empaquetados y tenerlos dentro de un sistema que pueda darse al paciente de una forma muy fácil. ¿Cuáles son los problemas con la creación de la sangre artificial? Que todavía la producción de radicales libres y la vida media no ha llegado a ser similar a la que tenemos como órganos perfectos dentro de nosotros, pero se espera que en los próximos 10 años podamos tener sangre artificial, y qué mejor idea o qué mejor visión de tener sangre artificial y además poderla transportar a través de drones, porque yo sí creo que desde el punto de vista comercial esto va a traer una escala o un comportamiento no menor en cuanto al costo inicial y el costo final para que sea utilizable por todos. Entonces la sangre artificial también es un campo muy grande en cuanto a desarrollo para poder innovar dentro de trauma, porque es un problema que tenemos que resolver. Hablando sobre hemostáticos, todos el mejor hemostático que tiene el médico siempre nos han enseñado a que sus manos y sus dedos, pero muchas veces en traumas no compresibles, por ejemplo en traumas abdominales, en un paciente que está chocado, podemos tener la posibilidad o no tenemos la posibilidad de parar ese sangrado para poder ser trasladado, y Rescue Foam es una compañía en donde unen dos polímeros y crean una capa, como la pueden ver en el video, que sella prácticamente el abdomen, y después de sellar el abdomen puede ser fácilmente lavado en el pabellón para disminuir ese sangrado y para, como decimos en la parte de trauma, cerrar el chorro, porque eso trae como consecuencia que pueda salvar al paciente. Esta compañía es súper interesante porque además tiene un nivel de investigación bien grande y público, a pesar que hayan tenido financiamiento por DARPA, que es un centro de desarrollo para actividades militares, y van a empezar su estudio multicéntrico en Pittsburgh, en Estados Unidos, donde van a hacer la comparación entre los atendidos que no utilizan este método y los que sí, y vamos a empezar a ver resultados. Esto es súper importante en cuanto a la innovación en trauma y la innovación en cualquier campo médico. Es que cuando nace una nueva compañía, más del 60% de las compañías de innovación en medicina no tienen estudios validados. Y esto es súper importante cuando vayan a revisar una innovación o vayan a ver una compañía nueva, vean la validación de los estudios que tienen. Independientemente que uno pueda tener ciertas diferencias en cuanto a la parte metodológica, en cuanto a si hay conflicto de interés o no, que debemos estar preparados también para analizarlo, es importante esto. Y cuando tú eres una compañía que está avalada por instituciones tan importantes y que además publica sus resultados, esto es bien importante. Entonces imagínense en el momento que esté en un hospital de menor complejidad y les llega un paciente con un traumatismo que no es compresible, o una hemorragia no compresible, perdón, van a poder utilizar dispositivos para parar esa hemorragia y poder ser trasladados a un centro de mayor complejidad, que en países tan grandes como México y en otros países de Latinoamérica es súper importante. Cuando vamos a cosas más educativas y hablamos de telementoría e incluso de conocimiento, yo creo que la realidad aumentada y la realidad virtual nos va a traer muchos beneficios. Hay compañías como Magic Leap, en donde tienen unos dispositivos ópticos, en donde no solamente te da la imagen cercana al ojo, sino que la refleja directamente en la retina, y puedes hacer una inmersión dentro de modelos anatómicos, que es lo que se está estudiando actualmente. Otra compañía como Boca.io te permite solapar imágenes del paciente sobre el paciente para poderte dar
una ubicación más exacta. Y esto en pacientes con múltiples fracturas y en pacientes con heridas vasculares, yo creo que tiene una gran aplicación y vamos a poder hacer diagnósticos rápidos intraoperatorios. Y yo creo que en algún momento la visión del paciente o el paciente como lo vemos con las imágenes va a tener que estar integrada de alguna forma porque es sumamente necesario. Y de aquí que hay una competencia bien divertida que se va a dar. Están saliendo los Apple Glass, viene una nueva versión de los Google Glass que al principio no fueron tan buenos porque no sabían a quién estaba destinado ese producto. El Google Glass es un ejemplo de una innovación que no sabía para dónde iba. ¿Y qué pasó? La parte médica la tomó porque te ayuda con la telementoría. Entonces imagínense ustedes tener unos Google Glass y que el profesor Vázquez esté en su casa, ustedes le llegue un paciente y puedan llamar por el Google Glass al profesor Vázquez y él puede hacerle telementoría mientras ustedes están atendiendo un paciente, porque algo que es una verdad, yo creo que casi absoluta, es que nosotros nos preparamos en medicina con competencias, pero el conocimiento es infinito. Y tú creer que vas a tener todo el conocimiento para atender a todos los pacientes, eso es erróneo. Y muchas veces, y yo incluso hasta hoy en día, hago llamadas durante el pabellón, hago telementorías hacia mí, porque no puedes resolverlo todo, y en el momento que crees que puedes resolverlo todo, probablemente cometas un error. Y para que lo vean de una manera más jocosa, mi papá es cirujano y yo a veces tengo casos complejos y llamo a mi papá y le digo, papá, mira, tengo esto, ¿qué te parece? Y conversamos con eso. Imagínense tener unas herramientas como un Google Glass o un Apple Glass para poder observar, para que la persona que te está ayudando te pueda observar directamente. Evidentemente esto va a tener ciertas cosas éticas y también de protección de datos que van a ir un poco más allá, pero eso va a estar después de que se pueda tener un buen prototipado y que podamos hacer una prueba de concepto de que funcione. Y un poco las aplicaciones, cuando hablamos de innovación, pensamos que podemos resolver todo con una aplicación y generalmente cuando hay un problema ya alguien hizo una aplicación para eso. Pero por eso es bien importante lo que le comentaba anteriormente, en que si quieren innovar, traten de primero resolver el problema y aunque suene muy cliché, enamorarse del problema y no enamorarse de la solución. Y aquí les traigo dos ejemplos de problemas reales en donde en Holanda se desarrolló una aplicación, pero esta aplicación lo que tenía era un modelo predictivo para que la persona que esté trasladando al paciente pueda obtener con datos y datos fuertes el nivel del sitio de trauma que tenía que derivar el paciente, porque había un problema que ellos vieron en donde pacientes de baja complejidad eran llevados rápidamente a centros de alta complejidad y los pacientes de alta complejidad, por lo aparatoso que podía ser el cuadro o por la cercanía que tenían del centro de salud más cercano, los llevaban a centros de menor complejidad y esto aumenta mucho la mortalidad. Si tú llevas a un herido que tiene 6 heridas por arma de fuego a un centro de atención en primaria y llevas a uno que tiene una sola herida por arma de fuego en el tobillo a un centro tipo 4 de atención de trauma, vas a tener mortalidades cruzadas por esto. Y esta aplicación es súper importante porque ayuda al que está llevando al paciente a poder llevar al enfermo al sitio donde va a tener la mayor atención. Y por otro lado, les comparto una experiencia que tenemos en mi hospital, y esto lo digo abiertamente, pero la mayoría de las comunicaciones dentro de los grupos médicos en Latinoamérica se hace por WhatsApp. Esto todos lo sabemos, no lo hablamos mucho, pero se hace por WhatsApp y dentro de ciertos grises legales esto puede llegar a no ser adecuado, ¿ok? No está todavía escrito, pero puede llegar a no serlo, y lo que nosotros vimos o identificamos dentro del equipo de trauma de la mano del doctor Ramos fue que teníamos una poca comunicación, que la comunicación siempre era a través de teléfono y creamos una aplicación para llevar eso a un solo sitio y poder activar al equipo de trauma de forma sincrónica, de forma inmediata y poder tener datos sobre quienes estaban presentes, quiénes iban a actuar y cómo había sido el desempeño de cada uno. Y tenemos una activación de protocolo de trauma a través de una aplicación y nada más la utilizamos para activar el equipo de trauma, no se utiliza para más nada. Es importante que si abarcas mucho vas a tener peores resultados en que si abarcas pocos. Es siempre mejor resolver un problema a resolver 1000 problemas. Y esto es un problema que nos resuelve la aplicación de la activación del equipo de trauma en nuestro hospital. Y también estamos innovando mucho en la parte de simulación en trauma. Yo pienso y soy un enamorado de la parte de entrenamiento, y esto quizás viene por un background dentro de deportes de alta competencia, en donde sabemos que, por ejemplo, un deportista entrena demasiado antes de ir a un partido real
y que un músico entrena muchísimo antes de ir a su concierto. En medicina y en cirugía todavía sigue pasando que las personas practican mientras hace su concierto en el pabellón, y esto estamos tratando de cambiar eso. En trauma tenemos modelos muy reales, lo pueden observar, en donde simulamos heridas pulmonares para que puedan tener el tratamiento, y tenemos escalas para poder evaluar, y si tú estandarizas el entrenamiento, después vas a estandarizar la forma de atención, y esto es una forma de innovación también. Lo hacemos con modelos impresos en 3D, tenemos también una plataforma para hacer feedback asincrónico a distancia, y esto es súper importante porque un equipo entrenado va a poder identificar mucho más fácil los problemas, y una vez que identifica los problemas va a poder innovar. Como pueden observar acá, este es un modelo de herida cardíaca en donde tiene hasta el flujo exacto de un corazón real, y aunque le falta la parte del latido real, puedes, por ejemplo, en modelos porcinos poder hacer sutura en un órgano y poder ver cómo te quedó, una persona haciéndote feedback, y en el momento que te llega el trauma vas a tener las competencias. Tienes que entrenarte en toma de decisiones, y también tienes que tener un buen background para saber cómo decidir y qué indicar. Pero también cuando tienes un entrenamiento, las habilidades motoras, todo se te puede hacer un poco más fácil. Por otro lado, en la parte de educación, nosotros de la unidad de trauma de urgencia tenemos un bus educativo muy grande. Pueden visitar nuestra página en Facebook, pueden ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube, y la foto que les enseño aquí arriba a la derecha es que puede parecer algo simple, pero los que estamos detrás de la educación, y por eso un aplauso a todos los profesores desde su escuela que hacen esto. Hay una gran producción en esto para que llegue la educación a todos. Yo soy un fiel creyente que la educación tiene que ser libre, que tiene que ser compartida, y que tiene que ser lo más accesible posible, y hacer este tipo de seminarios, este tipo de intercambios, genera redes de entrenamiento y redes colaborativas en donde vamos a poder primero reconocer problemas para poderlos solucionar. Quizás hay problemas que ustedes tienen que ya solucionaron, que yo los necesito, y viceversa, y por eso mientras más sitios y más estemos conectados, creo que es mejor. Y dicho esto, para poder innovar es importante ponernos en los zapatos de aquel que va a hacer o que va a tener esa mejoría, y esto parte de un proceso de empatía. Es importante que definan qué quieren mejorar o qué está pasando, e identifiquen el problema, tengan una idea, hagan un prototipo y lo prueben inmediatamente. No caigan en el perfeccionamiento paralítico de pensar en una idea y siempre comentar en los grupos: a mí se me ocurrió eso hace 5 años. Traten de resolver la mayor cantidad de problemas que tengan, porque nuevamente ustedes son una generación diferente, porque la generación anterior, en la donde yo creo que estoy en la mitad, nos encargábamos de hacer lo que nos enseñaron, y ustedes traen un chip distinto en donde ustedes se encargan de observar los problemas que hay. Y yo creo que su generación es más observadora en problemas reales, con más empatía a lo que veníamos haciendo, y por eso le trato de que por favor innoven con nosotros y tomen estos ejemplos de cosas que se pueden hacer y se están haciendo en el mundo, porque las ideas que ustedes tienen también son importantes, las ideas de todos son importantes. Y aquí me gustaría pasar a la parte de innovación no tecnológica, y fíjense, un problema que tenemos en las áreas de trauma es cuando llega un paciente y tienes que resucitarlo, tienes que ponerle volumen, las cuentas se van perdiendo, se pierde la cuenta de cuánta sangre le pasó, de cuántos hemoderivados de todo tipo se pasó. El paciente sube a pabellón y muchas veces no sabemos cuánto le pasó abajo, fueron 5, fueron 6, y fíjense, con una pizarra muy simple, en donde tiene algo digital pero que se maneja de forma analógica, puedes llevar una cuenta, y esto se traduce en costos para una institución, y esto se traduce en necesidad, se traduce también en presupuesto, y esto hace que tu centro sea más eficiente y que tú tengas las herramientas para poder atender mejor a tu paciente. Y entonces esto parte de un problema complejo, que es cómo hacemos para poder tener todo lo que necesitamos para nuestro paciente de trauma, y se pudo resolver con una pizarra en donde simplemente alguien encargado con entrenamiento se está en la parte de ver cuántos hemoderivados se le pone a cada uno. Entonces son cosas que parecen muy sencillas cuando ya está hecho, evidentemente, pero para llegar a esto requiere un proceso multidisciplinar y de poder enfocar un problema. Se llama el TPS Scorer Keeper, y está con una compañía que se llama Trauma Ready. Trauma Ready tiene también varios productos que son súper interesantes, y los invito a que conozcan su página. Y pasando a otras innovaciones no tecnológicas, todos pensamos que los pacientes deben
o que vamos a querer que se transporten en drones. A mí me encantaría, pero hay estudios como este JAMA Surgery en el 2017, en donde se vio que aquellos que estaban transportados, o los traumas que fueron transportados en transporte privado, tuvieron una mejor sobrevida que aquellos que esperaron a que llegara una persona capacitada dentro de una red de rescate. Y esto nos pone a pensar mucho, y pueden ver la parte de arriba. Una persona que esté entrenada en primeros auxilios, pero que esté a la mano rápidamente con un sistema como el de esa moto, ¿disminuirá la sobrevida del trauma? Bueno, puede ser. Y capaz en ese sitio no necesitas un dron, capaz en ese sitio necesitas una red de voluntarios que puedan llevar rápidamente un trauma y no esperar una ambulancia, porque sabemos que cada segundo cuenta dentro del trauma. Y la foto de abajo es una red de voluntarios que tiene una organización en Israel, en donde a través de donaciones crearon una red en donde te activas de acuerdo a que alguien pueda denunciar que hay heridos cercanamente, y mientras más cerca esté de ti, tú te activas y de forma voluntaria llegas mucho más rápido a poder rescatar a una persona cuando tienes cierta capacitación, y no dependes de un sistema grande, de un sistema privado, de un sistema público en donde las ambulancias pueden estar ocupadas en todo el tiempo, sino que tienes ciertos aliados en donde una simple moto, en donde un dispositivo o un transporte que no es tan convencional como una ambulancia y con cierto entrenamiento va a disminuir el transporte, la mortalidad en trauma. Y esto es súper importante porque parte de identificar nuevamente un problema, y aunque parezca un poco chistoso la parte de arriba, esa modificación que puede resultar muy simple y muy obvia trae como ganancia un número de vidas que tenemos que estimar y que nos puede servir a cualquiera de nosotros incluso. Por otro lado, no olviden que cuando hay innovación, el diseño está muy de la mano de la innovación. Antes pensábamos que muchos pensamos que la innovación es solamente estar en un laboratorio y sacar data, pero cuando unimos equipos multidisciplinarios, equipos de diseño, equipos de computación, equipos de ingenieros, equipos con médicos, créanme que es mucho más difícil con ellos trabajar con nosotros, porque el médico, el estudiante de medicina incluso tiene una personalidad súper particular. Incluso yo me llevo mucho peor con médicos que con ingenieros, y también les cuesta, pero cuando hacemos equipos multidisciplinares podemos ver problemas y podemos resolver problemas de una mejor forma. Esto es un centro de trauma en Canadá nuevo, en donde se dieron cuenta que el tiempo que llevaba en buscar el material para atender un enfermo estaba estrictamente relacionado con la mortalidad y cómo saliera ese enfermo. Entonces decidieron crear un equipo multidisciplinario para poder identificar, o que se identificaran las rutas y los materiales con formas llamativas a través de un proceso de design thinking, y pudieron llegar a la conclusión que un pabellón o un centro de reanimación de esta forma, con diseñadores a la cabeza, iba a mejorar la sobrevida. Entonces, ¿quién iba a pensar que los diseñadores nos iban a estar ayudando a salvar vidas? Pues es así, y es algo que tenemos que tratar de implementar. Bueno, para ir un poco más allá y rescatar algo que me decía el doctor Vázquez, que muchas veces hablan sobre cosas que no necesariamente están dentro del mundo de la medicina. Yo con un compañero que es docente, de igual forma tenemos un podcast también para hablar de cosas de médicos fuera de los campos médicos, y eso también es súper importante para abrir el pensamiento hacia la parte de desarrollo de innovaciones, porque conociéndonos, incluso riéndonos un poco de cómo somos y rompiendo ciertos tabúes, vamos a poder identificar y vamos a poder avanzar un poco más. Quiero agradecerles nuevamente en poder estar aquí con ustedes. Esas son mis redes, yo estoy abierto a lo que necesiten como un colaborador, y esto fue solamente como una pequeña pincelada de lo que se está haciendo en la atención del trauma, y es un poco para que abramos la mente, hagamos redes, nos conectemos y podamos ver en qué podemos innovar, siempre pensando en resolver un problema. Bueno, si quieren discutir, hablar, preguntar, evidentemente estoy abierto a lo que quieran. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Yo les pediría de inicio encender sus micrófonos y dar un aplauso al doctor Gabriel Escalona. Gracias por darla de este momento. Sí, cerramos los gracias. Nunca me habían dado un aplauso virtual. Me habían dado las gracias nada más, así que es bueno, gracias. Si hay alguna pregunta, creo que es el momento. Está el doctor en este momento, abierto para discutir o alguna duda. Recuerden que vale más una pregunta tonta que un tonto que no pregunta, ¿verdad?
Sí, igual no creo, no. Todas las preguntas creo que son importantes. Adelante, jóvenes. Yo, doctor, tengo una duda. Buenas tardes. Sí, Hola, tu Jesús, nombre. ¿cómo estás? Perdón. Adelante, Guillermo. Bueno, mi duda es que lo que comentaba hace unos momentos, ¿no? Que podríamos llegar a hasta un proceso de esquematización, ¿no? En los tratamientos. Mi pregunta es, ¿no sería esto contraproducente? Porque pues siempre nos han dicho que en esta carrera pues, 2 más 2 no siempre es 4. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre eso? Y lo que hacían los Mira, esa pregunta es súper importante y viene de la mano con una frase que a mí me quedó durante mis estudios de medicina que decía: nosotros no tratamos enfermedades, sino tratamos enfermos. Y esto es súper importante. Ahora bien, dentro de los estudios que han publicado acerca de los errores médicos, una parte de la toma de decisiones viene dada por una parte que es más temprana y otra parte que es analítica. En la parte analítica muchas veces pensar o tener más tiempo para pensar evidentemente es lo mejor para el enfermo, pero en los momentos en donde dependes de minutos, incluso de segundos para toma de decisiones, se ha llevado a que el entrenamiento y la estandarización y la protocolización vas a tener por lo menos resultados medibles. Y esto no quiere decir que en algún momento te va a llegar un paciente que, por ejemplo, tenga una patología de coagulación y tú vas a hacer lo que dice el algoritmo y capaz algo va a fallar porque tú no sabías que ese paciente tenía un problema de coagulación, pero hiciste lo que dentro de ti iba a tener un mejor resultado. Y esto entra mucho dentro de la diferencia entre estar en los pies de una emergencia, de una urgencia, y estar a los pies de un enfermo que es de forma electiva. Pero es súper importante tu pregunta, porque eso hay que mantenerlo como médicos. Recuerden que parte, o bueno, esto es una opinión mía, esto puede que no sea así, pero yo creo que muchas veces el que va para el médico quiere que alguien lo escuche, pero a diferencia de alguien que viene herido, quiere que alguien lo cure. Entonces, por aquí que la estandarización dentro de la atención del trauma puede que nos ayude mucho más. Después hay cosas que hay que discutir. Una vez que ya está fuera del peligro de vida, hay que ver la discapacidad que puede tener esta persona y cómo puede influir también dentro de su trabajo, los tipos de amputaciones de acuerdo a la rehabilitación que vaya a tener. Todo eso también puede pasar, pero es un momento que vas a tener con un tiempo más amplio para pensar y con un equipo más amplio para pensar. Pero muchas veces cuando llega un herido, y creo que al igual que en toda Latinoamérica, en su país lo viven con ceguerías por arma de fuego en el abdomen, ahí no tienes mucho tiempo para pensar a veces. Entonces por eso hay que tener esta estandarización, pero es bien importante que se haga la salvedad de lo que acabas de decir y te agradezco la pregunta. Bien, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Guillermo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Yo quisiera compartirte en lo que los jóvenes afinan sus preguntas. Algo que me ocurrió, para mí fue un parteaguas. En un momento llego a uno de los hospitales de trabajo y un médico interno de pregrado me dice: doctor, tenemos en la sala de urgencia, tenemos un paciente con una apendicitis para operar. Entonces, caminando rumbo a la sala de urgencias, le pregunto: oye, ¿y si es apéndice? Y me dice: sí, doctor, sí es apéndice. Tiene un puntaje, y toma así su teléfono celular y tiene un puntaje de tanto en la escala de Alvarado. Y después le, oye, pero ya revisaste al paciente. Dijo, no. Y después fuimos y yo hago las cosas como tradicionalmente, pues voy, reviso al paciente, lo toco, reviso el laboratorio. Este joven lo que hizo fue revisar el expediente, tomó una aplicación con la escala de Alvarado, ¿verdad? Y dijo: ¿sabes qué? Sí es apendicitis. Y ¿sabes qué fue lo que me sacudió? Que sí era un paciente, o sea, sí tenía apendicitis el paciente, ¿verdad? Y fue operado y todo, pero no sé cuál es tu opinión, porque a mí me sacudió en ese momento, ¿verdad? Y de hecho significó un parteaguas porque empecé a abrirme un poco más a este tema de las tecnologías como auxiliares de la medicina. No sé cuál es tu opinión, Gabriel, al respecto. Sí, bueno, en el problema, no el problema, pero dentro de sobre todo en el diagnóstico de la apendicitis aguda, esos scores vienen ya hace rato dando algunos buenos resultados y algunos no, pero todavía seguimos con el dogma de que la apendicitis es un diagnóstico clínico. Sí. Y eso quizá pueda cambiar, porque tú con una imagen más un score
probablemente te puedas equivocar menos que un juicio médico, y esto yo creo que muchas tecnologías están migrando a eso. Incluso los algoritmos de inteligencia artificial, hay un estudio que publicó el Sloan Kettering Center el año pasado, en donde en diagnóstico de biopsias de cáncer de piel había menos equivocación en el algoritmo de inteligencia artificial versus la persona. Esto es un arma de doble filo, porque tú no puedes agarrar esas experiencias y creer que toda la tecnología que tienes a la mano tiene esa validación. Y por eso yo les comentaba que es bien importante que cuando vean una nueva tecnología tienen que ver la validez científica que tiene. Porque hay unas, como este del Sloan Kettering Center, donde te presentan resultados que son promisorios, pero hay otras que te presentan la propaganda y la venta y no están así. Sí. El score de Alvarado está en una aplicación, pero el score de Alvarado viene de un proceso metodológico e implementado a través de validaciones científicas y publicaciones. Lo que hicieron fue transformarlo a una aplicación, y esa accesibilidad es súper importante, pero hay que hacer esa diferenciación, y yo creo particularmente que eso es un punto súper importante de tratar, porque si viene otra aplicación con otro score que no sea el del Alvarado, nosotros, porque bueno, profe, no, tenemos años escuchando el score de Alvarado, pero un score que venga mañana, la persona que baje la aplicación va a tener el score de Alvarado y el score de Escalona. Me decía, sí, no vale, este gallo lo escuché yo hablando de innovación, este score, no sé, capaz es mejor, y no es así. Entonces yo creo que eso es súper importante, y es parte de dividir la innovación, la validación científica y la parte de la medicina como un acto clínico también. Yo creo que todas las innovaciones son para completar el acto clínico y no para sustituir. Y esa súper discusión que hay en todas las redes sobre si la inteligencia artificial va a sustituir a los médicos, yo creo que no lo va a sustituir en ningún momento, porque además la responsabilidad siempre va a tener que venir de un médico. Pero como decía, y esto evidentemente son frases robadas, ninguno es mío, yo soy un especialista en robar frases, lo que decía Jack Ma, aquel que esté con inteligencia artificial va a estar por encima del que no la usa, pero la inteligencia artificial probablemente no te vaya a reemplazar en el campo médico. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta para el doctor Escalona? ¿Algún otro comentario? Sí, doctor. Sí, adelante, hijo. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Hola, Fabio. Cuando llegue una innovación nueva, por ejemplo, a México, la capacitación, ¿con quién sería la propia capacitación? Por ejemplo, en este caso, comentó de las gafas, ¿sería con los mismos técnicos o hasta que la pruebe un doctor? Bueno, por ejemplo, hablando básicamente del Google Glass, la primera cirugía que se hizo con un Google Glass la hizo un amigo mío, se llama Rafael Grossman, un cirujano que trabaja en Maine, y él actualmente usa la tecnología pero la tecnología no está hecha para eso específicamente. Y de ahí, cuando tengan una nueva tecnología, van a tener que revisar estándares que tengan en sus hospitales. La tecnología no tiene por qué cambiar cómo se hace la medicina dentro de tu hospital, pero la tecnología tiene que adaptarse a cómo la hacemos, y ahí que la capacitación de cómo usar el dispositivo es distinto a la metodología detrás del dispositivo. Entonces, si el doctor Vázquez tiene una enseñanza con unas indicaciones en trauma ya determinadas, el fabricante nunca te va a decir cómo hacerlo ni nada. El fabricante nada más te va a dar la plataforma para que tú la desarrolles, y eso es súper importante, ¿no? Y también dentro de las partes que van a venir como discusión va a ser, bueno, haces una mentoría con un cirujano en Boston y él probablemente por aspectos éticos legales te va a decir, mira, no le hagas una colostomía, hazle una anastomosis, y tú no vas a tener esos aspectos éticos en México. Capaz tú dices, mira, pero es que en mi servicio el 99% de lo que le hacemos una colostomía viven, y el 30% de los que le han hecho una anastomosis han fallecido, y entonces va a ir de la mano con lo que tengas en tu hospital, con el entrenamiento en anastomosis, en trauma en tu hospital, o es adaptado a tu realidad. La plataforma, como te digo, es un complemento. Yo pienso que te va a venir nada más los lentes. Ustedes tienen que imaginarse cómo pueden resolver un problema utilizándolo, y unos ejemplos. Ya no sé si sé o no. Espero que haya respondido tu pregunta. Sí, Fabio. Sí, gracias, doctor. Vamos a decirle al doctor Slufter si puede apagar su micrófono. Se quitó los audífonos, doctor, no va a escuchar. ¿Algún otro comentario para el doctor Escalona? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, adelante, Catherine.
Con las nuevas tecnologías y aplicaciones que pueden surgir para ayuda médica, ¿usted cómo consideraría que cambiaría la relación médico-paciente? Por el comentario que también hizo el doctor Vázquez, de que ahorita ya estamos de que con esta aplicación tengo esto, es esto, pero ya no nos enfocamos, bueno, ya no se enfocaría tanto a tener o a estar esa relación, esa comunicación que pues tradicionalmente o que siempre se hace con el paciente. Ese es mi duda. No sé realmente. Sí, para contestar eso, tengo un comentario de algo real en Estados Unidos. Ahorita la principal queja de los pacientes que van a un centro de Estados Unidos es que el médico pasa más tiempo viendo la pantalla que viendo al enfermo. Y esto porque parte la problemática del uso de los datos por algo administrativo más que algo médico. Y de aquí que eso es una gran balanza que no sabemos hacia dónde va. Y el que te diga que sabe cómo hacerlo y hacia dónde va, está equivocado, porque todavía no se ha determinado cuál es el verdadero tiempo que tienes que estar con un paciente versus el uso de la tecnología. Y por eso es importante que cada tecnología, cada sistema sea validado dentro de tu institución y que la institución tenga una visión, tenga una misión y tenga una forma de trabajo. Si la misión y la visión de tu institución es ver la mayor cantidad de pacientes sin importar cómo se siente el paciente, lamentablemente va a estar lleno de herramientas que van a tener una barrera con el paciente. Ahora, si la misión y la visión es escuchar al enfermo antes, vas a poder tener más amplitud, pero eso también depende de quién eres tú como médico. Eso nadie te lo va a poder enseñar ni a nadie te lo va a poder obligar, porque hay personas que probablemente estaban viendo el computador y ni siquiera estaban viendo la ficha clínica, sino que estaban viendo un video en YouTube porque simplemente no le importa el paciente o porque está muy cansado, por lo que fuere. Pero yo creo que eso parte de cada persona y nosotros tenemos que cambiar ese switch y decir, la tecnología no me va a venir a cambiar a mí, la tecnología va a cambiar un resultado que me va a servir para mejorarme, y si la tecnología no me funciona a mí, no tienes que usarla, o no le funciona al paciente, no hay que utilizarla, porque probablemente no tenga una validez adecuada. Y dentro de la validez es muy importante lo que dices, porque no solo es la eficacia que haga la innovación en medicina, y esto por eso es que la medicina siempre va como 3 pasos más atrás de todo lo demás, ¿no? Porque además tienes que medir si esa innovación que tú tienes ayuda al enfermo, pero el enfermo no está satisfecho con eso, tienes que buscar la forma de cambiarlo. Y esto se ha tratado mucho con la historia clínica electrónica, principalmente en Estados Unidos, y el Google Glass tiene un proyecto en donde tú por dictado puedas hacer tu historia clínica, llenar la historia clínica por dictado de inteligencia artificial para que puedas ver al paciente, porque todos los pacientes se han quejado de eso. Y no fue eso lo que engatilló el cambio, sino que cuando un paciente se queja de eso, cambia de institución y eso disminuye los ingresos a las instituciones. Pero es súper importante que todo parte de quiénes somos como médicos y como personas. Y no pensar en que la tecnología va a ocupar nuestro espacio. Nosotros seguimos siendo para ser buen médico hay que ser buena persona, y partir de ahí para poder, y vas a poder utilizar cualquier herramienta para el beneficio del paciente. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Hay algunos de ustedes que esté trabajando en algún equipo multidisciplinario, además de con puros estudiantes de medicina, en algún proyecto? Bueno, esto es sumamente importante, claro, para los que les guste, porque cuando uno sale del campo y te gradúas, probablemente pueda disminuir un poco que solamente estés con puros médicos y estés con con personas de otras especialidades. Yo les recomiendo que, aunque sea para tomarse unas micheladas, estén con gente de otro gremio que no sea el médico, porque eso les va a permitir ampliar un poco más la mente, y van a haber muchos problemas que van a identificar ellos, porque ellos son pacientes y nosotros a veces ser médico y paciente es lo peor que hay. Yo, por ejemplo, soy el peor paciente del mundo y me dan miedo las agujas, y yo siempre digo a los ingenieros que tienen que inventar algo que no sea una aguja para sacar sangre, y ellos me dicen, pero ¿cómo? Yo, bueno, tienes que inventarlo, pero el problema es que yo no quiero las agujas. Entonces yo creo que eso es importante para poder innovar, poder salir un poco de nuestra caja y poder estar si pueden colaborar en proyectos que sean multidisciplinares. Esto le va a enseñar muchísimo y van a poder entender la innovación desde otro punto de vista, y eso lo van a poder unir con sus conocimientos médicos, porque los que hacen innovación desde otros campos necesitan mucho la visión del médico y del paciente. Entonces eso es como una recomendación general para los que les guste este campo. Muy bien. ¿Algún otro comentario, jóvenes?
Muchas gracias nuevamente al doctor Escalona. Sí, perdón. Quisiera llamar al doctor Carlos García Willis para que nos haga entrega, nos dé unas últimas palabras de la sesión y hacer la entrega de la constancia de participación como profesor invitado al doctor Escalona. Adelante, doctor García Willis. Creo que no está. No vino. Se escapó de la clase. Además un viernes en la tarde, ¿quién no lo ha hecho? Ándale, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla en este momento y para mostrarles a todos, esta es la constancia de participación. Muchas gracias al doctor Gabriel Escalona Vivas. Gabriel, de verdad fue un placer, ¿verdad?, que estuvieras con nosotros. Creo que así como soñamos con inocular en algún momento el virus de la simulación a mucha gente, esperamos en Dios que hoy hayas inoculado el virus de la innovación para muchos de nuestros estudiantes y muchos de nosotros. Por su participación como profesor en la sesión general con la conferencia Innovación en el Paciente, en la atención del trauma grave. Muchas gracias, estamos a tus órdenes, Gabriel. Esta es tu casa, esta constancia te la voy a hacer llegar por correo electrónico. Y jóvenes, los invito en redes sociales a seguir al doctor Escalona. Créanme que hay muchas cosas que les van a ayudar muchísimo en su formación médica. Muchas gracias y les pido de favor una vez más encender sus micrófonos y dar un fuerte aplauso al doctor Gabriel. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Realmente honrado, y esto el micrófono virtual me está gustando, así que lo voy a pedir en todas las conferencias que dieron en adelante. Miren, que es parte del ego de los cirujanos, ¿no? Que también tenemos que eliminar un poco eso. Y bueno, quedan todas mis plataformas y mis redes sociales y mis canales de comunicación abiertos para lo que necesiten, para colaborar con ustedes en lo que quieran. Siéntanse completamente abiertos a lo que sea, incluso a proyectos colaborativos internacionales. Son súper divertidos. Le digo que uno aprende muchísimo, uno conoce mucha gente y uno puede hacer muchas cosas aunque uno crea que es difícil, mientras te reúnas con gente que sea más inteligente que tú, que es la clave. Siempre vas a lograr buenos resultados. De verdad, muchas gracias, profe, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Hasta luego, Gabriel. Saludos, gusto conocerte. Hasta luego. Muy bien, gracias, hasta luego, profe. Un abrazo. Muchas gracias, Gabriel. Y jóvenes, pues sin más por el momento, a partir de este momento queda oficialmente inaugurado